Buenas tardes, me encuentro hoy con Diego Reyes, yo soy Andrés Montes y vamos a platicar un poco acerca del genocidio de Yugoslavia, para el cual pues Diego nos dará un breve contexto. A partir de la disolución de la Unión Soviética, pues se sabe que con el muro de Berlín pues comienza una nueva etapa en la historia, ¿no? Con este acontecimiento es como pues estos territorios que pertenecían a la Unión Soviética, sobre todo en la parte de los Balcanes, la cual es una región muy diversa étnicamente, culturalmente y también en religión, pues bueno, empiezan estos conflictos internos por encontrar su independencia. Cada territorio busca ahora sí tener su propia autonomía, y bueno, es a partir de esta diferencia cultural, esta diferencia étnica, esta diferencia incluso hasta racial, donde empiezan a crear estos ánimos para llevar a una guerra, más o menos en 1992 hasta 1995, y es en este apartado de tiempo donde se da este genocidio. Claro, como bien lo comentas, pues el genocidio se da una vez independizada la provincia de Bosnia. Estos serbobosnios que se encontraban deciden eliminar sistemáticamente a la población bosnia musulmana, ¿no? Entonces, dentro de todo, la hipótesis que estamos por plantear es que la comunidad internacional actuó de manera errónea al mantenerse ajena al conflicto y no intervenir. Por lo tanto, tenemos algunas preguntas de investigación que se irán respondiendo durante este diálogo, entre las cuales entran pues, las acciones que tuvo la Organización de las Naciones Unidas y los Estados Unidos frente al genocidio, y si estas acciones fueron correctas o equivocadas, la manera, si en caso de que se haya debido intervenir, cómo se debe intervenir, por qué no se intervino en su momento, y bueno, qué instrucciones, ya lo platicaremos más adelante, pero qué instrucciones pudo haber tenido la UNPROFOR para promover la paz, que era su objetivo. Sí, y algo creo que es muy importante tocar es que entender, sí, realmente que la razón principal de la búsqueda de eliminación étnica y religiosa de un grupo, se piensa destruir a un grupo por su religión, ¿no? Por ser musulmanes, lo cual pues se consideraba como un problema para Europa, ¿no? Sobre todo para el corazón de Europa, y es así como bueno, los serbobosnios con apoyo de Serbia empiezan a tener pues viable para poder hacer esta matazón terrorífica. Sí, claro, bien lo dices. Y este conflicto que acaba siendo, digo, hoy por hoy se cataloga un genocidio después ya de unos casi 30 años. Pero en su momento pues estaba muy clara la parte de la intervención, ¿no? Como ya lo veníamos mencionando, no existió esta intervención, y bueno, es parte de lo que ahora vamos a exponer un poco, la disyuntiva de la intervención de la comunidad internacional, porque pues tú estábamos platicando un poco antes de esto, me digo que tú estabas pues en pro de la intervención, ¿no? Me comentabas. Sí, mira, yo creo que después de la Segunda Guerra Mundial y después de ver el horror que trajo el Holocausto, a mí en lo personal se me hace una falta de interés por parte de la comunidad internacional, por parte de las Naciones Unidas. Yo considero, y a mi juicio considero, que las Naciones Unidas tardaron mucho para entrar en la región de los Balcanes, en Yugoslavia, y creo que tomaron muy poca importancia sobre lo que estaba ocurriendo ahí. Digo, a lo mejor sí se mandaron misiones de paz y se buscaba mediante alguna serie de resoluciones pues dar un cese al fuego, pero yo creo que estas intervenciones, si se pueden llamar intervenciones, fueron muy tibias. Después de estas propuestas de eliminar pues las armas, yo creo que la cuestión de la misión de UNPROFOR, siento que fue muy limitada también sus actividades dentro de ese territorio. Claro, no, y es correcto, pero yo lo que creo es que, como bien lo mencionabas de la parte de las Naciones Unidas, al final una intervención pues tiene que pasar por parte del Consejo de Seguridad, ¿no? Recordemos que el Consejo de Seguridad tiene a los 5 miembros permanentes, que son Estados Unidos, Francia,
el Reino Unido, China y Rusia. Sí. Por lo tanto, cualquiera de esos países que vote en contra, pues es un no rotundo a esa resolución. Entonces, pues justamente ese fue el problema que Rusia, por esa buena amistad que tenía con los serbios, no estaba aprobando las resoluciones que fueran en contra de sus tíos. Finalmente era un beneficio que no les convenía. Y pues realmente no podían hacer mucho más. Esa intervención de cierta forma no pudo ser más grande, ¿no? Ya que la cantidad de cascos azules que se enviaban y todo, pues a fin de cuentas, si lo que iban era a prevalecer la paz, pues una misión de ataque como lo pudo haber hecho Estados Unidos o la OTAN o algo así hubiera sido pues desastrosa, ¿no? Al final. Sí, pero digo, realmente hay que considerarlo. O sea, los cascos azules fueron una misión muy tibia, muy limitada. Creo que es ahí donde debemos partir el por qué la Organización de las Naciones Unidas ha estado también muy limitado, y también se hablan de conveniencias de algunos países, como dices tú, Rusia, China, cuando creo que el Consejo de Seguridad les dio esa responsabilidad, ¿no? de ser parte pues ahora sí que de los países que pueden sobajar la violencia, ¿no? Dentro de otro país. Pero a fin de cuentas, pues es un conflicto interno que estaba sucediendo en Bosnia. Al final, el que hubiera una interacción por parte de otros países, ya lo habíamos visto con toda la Guerra Fría, con la parte de Vietnam, con la parte de Somalia, y pues esas fueron algunas de las acciones por las que Bill Clinton, en ese momento presidente de Estados Unidos, incluso con la presión del Congreso de entrar y participar, él decide no hacer una intervención y bueno, incluso lo mismo pasa con las Naciones Unidas, que es lo que estábamos platicando. Sí, bueno, sí, realmente sí tienes un punto a tu favor, era un conflicto interno. Al final de cuentas, esa falta de delimitación y de decisión por parte de la comunidad internacional, pues fue lo que llevó al genocidio, ¿no? O sea, porque al final de cuentas fueron muy tibios, muy lentos, o sea, nunca hubo una acción eficaz a mi consideración, y creo que es ahí donde debemos considerar realmente si la Organización de las Naciones Unidas tiene esa responsabilidad por la cual nació todavía, ¿no? Claro, tiene su punto, nace a partir de esta, pero cabe recalcar aquí Noam Chomsky, el filósofo judío americano. Directamente él no niega el genocidio de Bosnia, pero lo que él comenta es que de ninguna forma es comparable con el Holocausto, por ejemplo, y la razón. Finalmente la cantidad de personas a las que fue, digamos, objeto este genocidio, que aquí es donde entra ese dilema, ¿se puede considerar genocidio o no? Según Chomsky. Bueno, él no lo considera, ¿no? Él considera que es una exageración, y finalmente él trae este pensamiento americano, judío. Entonces, si bien creo que se pudo haber hecho más, también una intervención pues pudo haber sido un poco exagerada, ¿no? Siguiendo con esta parte de la exageración. Mira, yo no estoy completamente de acuerdo con ese autor, en primera porque yo creo que no es exagerado. Se habla de 8.300 bosnios musulmanes. O sea, no importa que sea una vida, al final de cuentas es la responsabilidad de las Naciones Unidas y de la comunidad internacional de proteger los derechos humanos, y el derecho de la vida es un derecho primordial. Entonces, digo, hablando de autores, también puedo destacar a el maestro del Colegio de México, Francisco Gil Villegas, el cual, bueno, él sí pone énfasis mucho en los derechos humanos, que sí fueron violentados, y también que pues se critica las decisiones que también las Naciones Unidas no tuvieron, sobre todo en este acto de responsabilidad, que pues bueno, no ejerció su fuerza y no ejerció el poder que creo que todos los estados le han dado. Sí, no deja de ser un crimen de lesa humanidad, no deja de ser un horror, vaya, en la historia, ¿no? Las muertes están, existe esta parte, pero tomar las mismas medidas que se tomaron en su momento con el Holocausto, bueno, a consideración de Chomsky es muy atrabancado, ¿no? Muy exagerado. Y lo mismo, también está la postura de Diana Johnstone, sí, quien tiene su libro Fool's Crusade, Yugoslavia, en el que
el que ella menciona, bueno, ella directamente niega el genocidio. Y bueno, aquí lo que comenta Johnstone es que finalmente esto también es causado por los mismos musulmanes bosnios, ¿no? Estos musulmanes bosnios, en su libro, el libro Fool's Crusade, ella, dice que se deben de entender, ¿no?, qué pasó en Srebrenica, deben tener ciertos factores, por ejemplo, las áreas seguras que justamente puso la ONU, fueron utilizadas como bases militares musulmanas bajo esta protección de la ONU. Al final lo que ella propone es que los musulmanes también son agresores quienes provocan esta ofensiva serbia y son al final los que se victimizan para generar diría ella entre comillas, genocidio. Pues mira, yo considero, una vez más, no estoy de acuerdo porque creo que recae en la etiqueta y en el estereotipo o prejuicio de un musulmán, ¿no? O sea, creo que al final de cuentas no importa la religión, no importa la ideología, la raza, incluso las preferencias sexuales, al final de cuentas es una vida y creo que yo reafirmo mi postura, ¿no?, sobre el papel que realmente los cascos azules como misión tuvieron, los cuales yo, una vez más lo digo, fue ineficaz. Y lo peor de todo, digo, el colmo de todo esto, de toda esta situación, es que a pesar de esa ineficacia, esa limitación que tuvieron, fueron ellos quienes entregaron a las personas, pues ahora sí que al ejército militar de Ratko Mladic, que fue este famoso carnicero humano, que es al quien se le atribuyen pues estas órdenes para matar a estas personas bosnias musulmanas. Claro, bien lo mencionas, también existe pues la famosa foto del general con los cascos azules brindando. Es un poco triste ver esta imagen donde está el general Charisman de los cascos azules brindando una copa de vino, no, perdón, era un poco de vodka con Ratko Mladic. Creo que es lo que más coraje me da a mí y siento que es lo que creo que enseña de manera contextual y gráfica el enorme fracaso de la ONU en ese sentido. Claro, ahora retomando un poco la parte de la intervención, ¿no? En tu caso, pues ¿cómo crees que hubiera sido una intervención un poco más adecuada? Tú que estás platicando que estás a favor de la intervención. Pues mira, yo considero que fue muy tardía y por lo que se dice, no fue ni siquiera la Organización de las Naciones Unidas quienes tuvieron la responsabilidad de entrar, sino fue la OTAN, este grupo de países europeos en su mayoría y también aliados de Estados Unidos, y entran más por una cuestión de la violencia que se estaba ya viviendo en Kosovo. Y creo que es aquí donde nos damos cuenta que realmente no se le prestó atención a lo que estaba ocurriendo en Srebrenica. Entonces yo considero que la comunidad internacional debió tener mucho mayor responsabilidad por parte como te digo, al final son humanos, ¿no? Se cuenta la vida humana como que sea una. Estoy de acuerdo en caso de la intervención, pero pues, lo que yo te vengo comentando que yo no estoy de acuerdo con una intervención debido a que pues, se debería respetar esta soberanía de los países, ¿no? Una intervención extranjera se puede tomar después de que ya la ONU veta esa resolución. El actuar en contra de eso pues, se puede tomar como una declaración de guerra, ¿no? Es ya intervenir contra la soberanía de un país. Pues la intervención hubiera sido otro Vietnam, que es, ya lo comentaba un poco antes, pues que yo creo que las acciones que tomó la ONU de intervenir de una forma tibia sí fueron equivocadas, pero la decisión de Estados Unidos de no intervenir dentro del genocidio fue adecuada debido a que también pudo crecer las tensiones que ya había. Sí, bueno, y no sé, yo también difiero un poco ahí sobre la violación de la soberanía de un país, porque creo que habría que rectificar bien en ese aspecto sobre la independencia de estos países en Yugoslavia, ver quién sí le da este reconocimiento,
porque una vez que tú como ONU reconoces a un país, ese Estado tiene que vincularse estrechamente y bueno, aceptar que el Consejo de Seguridad tiene la fuerza para poder entrar a tu país y no considerarse como una violación de la soberanía o un intento de guerra, por así decirlo. Claro, estoy de acuerdo como Consejo de Seguridad, sin embargo esa resolución había sido negada, la que fue aprobada era la que mencionabas, que bueno, entraron los cascos azules, que ahí es donde entra otra de nuestras preguntas de estudio, ¿no? Sobre pues qué instrucciones pudo recibir un PROFOR para poder preservar un poco más la paz. ¿Tú qué opinas? Pues bueno, ya una vez que tenemos un panorama mucho más amplio, creo que sí pudieron haber enviado mucho más cascos azules. Creo que si la misión era no en sí detener el fuego total, sino bueno, más o menos mediar, si es la palabra, creo que pudieron haberse enviado, no sé, mayores fuerzas, armas, proveer esa responsabilidad, tomarla, ¿no? Creo que muy independientemente de sus limitaciones, creo que no se les dio instrucciones claras. Ok, entiendo. Por lo que estuvimos investigando, pues también se mandaron para abrir estos canales humanitarios, ¿no? Para el transporte de ayuda humanitaria y de pues, el desalojamiento de civiles. Pero ahí volvemos a lo mismo, ¿no? Esta parte que era un poco lo que comenta también Susan Sontag, ¿no? De que la ayuda humanitaria a veces se militariza. Entonces, el hecho de que al final son soldados, los miembros de los cascos azules, que estén apoyando al grupo vulnerable, que en este caso pues también es un grupo armado, vaya. Y el utilizar estas ventajas militares internacionales, creo que se puede dar pauta a lo que decía Johnson de las bases militares musulmanas, que si bien pueden estar bajo una perspectiva, que lo comentabas un poco, bajo un punto de vista, al final se presta un poco, ¿no? Y tienes creo que muchísima razón en este sentido. Creo que la ayuda humanitaria sí se militariza y no está exenta de intereses de los países que envían esta ayuda humanitaria, de su ideología. Y bueno, ahora yo a ti te pregunto, una vez ya dictaminado este análisis, ¿cambia alguna percepción tuya o algo parecido? Sí, pues después de que lo mencionas, pues al final ya sea genocidio, crimen de lesa humanidad, pues tampoco se puede quedar así. Al final son personas que requieren cierto apoyo y finalmente no por políticas o cuestiones de respetar una soberanía o tratar de dejar los conflictos internos por su lado, se va a dejar de ayudar y de defender a un grupo de personas que estén en desventaja. Y bueno, y en la cuestión, por ejemplo, de las Naciones Unidas, ¿crees que existe la posibilidad de que se pueda reformar, sobre todo la cuestión del veto? Y sí creo que reformar las Naciones Unidas a una cuestión especial, la del veto, pues puede aliviar un poco estas tensiones que se están creando, ya que pues, los países buscan otro tipo de protecciones, buscan otros tratados, ya que están viendo una ineficiencia con las Naciones Unidas. Sí, concuerdo. Creo que después de esta discusión y las últimas conclusiones que llegamos Diego y yo, un poquito resumidas, pues es que la intervención de la UNPROFOR pues, pudo ser un poco más rigurosa ante el tema, con instrucciones un poco más claras. También, bueno, concluimos que entendemos que no se podía pasar esta resolución del veto y de la nada entrar a un país y ya no se estaría respetando su soberanía. Sin embargo, pues con esto conlleva que se busca una reforma a la estructura de la ONU, ¿no? Que era esto último que platicábamos, con el fin de poder lograr que las Naciones Unidas tengan ese cometido. Y bueno, otra de las conclusiones a las que llegamos también con Andrés es que una vida humana vale cualquier cosa y también cualquier tipo de crimen que ponga en riesgo a la humanidad debe ser condenado y también debe, pues, una vez que suceda, como en el caso de este genocidio bosnio,
pues que no vuelva a ocurrir, dar seguridad y dar cuentas de que no vuelva a ocurrir, y sobre todo pues dar esa justicia transicional a esas personas que vivieron ese genocidio, recordarlo para que no vuelva a ocurrir, y sobre todo pues bueno, tener una mayor responsabilidad dentro de la comunidad internacional. Estoy de acuerdo. Y sobre el trabajo, ¿cómo aporta el trabajo? Yo considero que pues ese trabajo de reflexión y de contraponer opiniones, que no necesariamente son nuestras opiniones personales, también te ayuda a entender los otros puntos de vista y el contexto de las situaciones que se vivieron. Sin embargo, eso no justifica las acciones dadas, pero es importante poder abrir el pensamiento y estar un poco más abiertos a entender las posturas del otro, porque pues solo así se puede llegar a resolver estos conflictos. Y bueno, quien no conoce la historia está destinado a repetirla, por lo tanto estudiar estos casos lo creo de suma importancia. Muchas gracias. Muchas gracias.